para COMLAF, la Comunidad Latinoamericana de Facilitadores, DH Facilitadores, y para todos aquellos que estamos presentes. Es un gusto recibirlos, es un gusto tenerlos acá en esta oportunidad para desarrollar el webinar Lúdica y Trabajo Grupal. ¿Sí? Esto obedece a un encendido, un encendido debate entre los integrantes del grupo de webinar con la finalidad de elegir los temas que nos interesan. Entonces, en primer lugar, quedó lo lúdico y por esta razón es que estamos desarrollándolo hoy. Otro tema que también fue muy comentado fue el de facilitación gráfica y un tema que también ha aparecido también es el de inteligencia artificial. Entonces son tres temas que vamos a seguir desarrollando a lo largo de los días o de la semana, porque no podemos hacer seminarios a cada rato, pero sí al menos nos damos el gusto de hacer un webinar cada mes, como que está ocurriendo. Así es que bienvenidos, les agradezco su participación de manera lúdica y agradable, tratando de generar un espíritu festivo en esta reunión y voy a alzar toda la voz que quisiera con la finalidad de dar entonación a la voz y la rapidez necesaria como para generar actividad. Bien, vamos a hablar ahora con las personas que están colaborando con esta organización. Y en este sentido voy a presentar a Felipe Cochrane. Por favor, Felipe, preséntate. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Felipe. Tengo el placer de acompañar, de apoyar a Hans y de poder compartir un espacio tan bonito, tan interesante y tan enriquecedor con gente de tantos lugares. Así que estoy a su servicio para lo que necesiten y a disfrutar lo que venga hoy día. Muy bien, gracias Felipe. Ahora nos toca presentar a los participantes. Son 5 personas que hemos elegido para que estén acompañándonos, cada una hablando desde su perspectiva, desde su práctica, desde su experiencia y desde su corazón. En principio voy a nombrar a cada una y tienen 30 segundos para poder presentarse. ¿Ya? 30 segundos. Invitamos entonces a Mercedes González de Nicaragua. Mercedes, por favor, preséntate. Hola Hans, muchísimas gracias. Soy Mercedes González de Nicaragua, soy pedagoga y me apasioné de la lúdica desde muy temprano y hago muchísimos talleres para el desarrollo humano personal y también para el desarrollo humano individual, ya que también trabajo en la línea del coaching y las constelaciones familiares. Entonces, y desde los años 1996, perdón, 92 hago juegos, talleres de lúdica para niños primero y para adultos después. Y es mi pasión, me encanta. Y tengo muchas gratitudes a alguna gente que está por aquí. Gracias, Mercedes. Ahora invitamos a Rosita Piscoya desde Perú. Preséntate, por favor, Rosita. Hola. Bueno, mi nombre es Rosita, en realidad es Rosa, pero Hans me puso nombre, por eso me llamo Rosita Piscoya. Soy de la Casa de H, soy facilitadora, especialista en lúdica. Llevo años trabajando desde el juego y la recreación. Aquí veo también a mis maestros, Mario, Ariel, los sigo desde hace mucho y con Mario además tenemos la suerte de haber coincidido varias veces. Me dedico a jugar. Mis hijos dicen que yo no trabajo, que yo juego y eso es lo que hago. Y creo que eso es como mi esencia. Yo juego y a través del juego me gusta conectarme con las personas, con las organizaciones, con las comunidades. Y nada, agradecida de estar aquí. Gracias, Jancito, por la invitación y lindo compartir con todos. Gracias, Rosita. Invitamos ahora a Pamela Villarraza. Por favor, preséntate, Pamelita. Hola, bueno, mi nombre es Pamela Villarraza, como me nombraste. Me dedico al juego y al arte. Siento que está ahí entramándose en algo que me revitaliza y lo vengo compartiendo así con infancias, con juventudes, con gente más adulta.
con adultos mayores también, con ancianidades, y tratando de conectar de alguna manera con ese entusiasmo vital a través del juego y del arte, acá en mi zona, pero también en otros lugares cercanos. Muchas gracias. Hay que notar que Pamela Villarraza nos habla desde Argentina, así como Mercedes González lo hace desde Nicaragua. Rosita Piscoya es de casa, es Perú. Y vamos a invitar ahora a Ariel Castelo de Uruguay. Preséntate por favor, Ariel, tienes 30 segundos. Bueno, soy Ariel, soy un dinosaurio de este país, pequeñito país de Latinoamérica, en relación a este tema de la lúdica y la recreación, y perteneciente a un grupo que se llama La Mancha, el cual también mi coterráneo acá ya les comentará. Y al día de hoy formo parte de la Escuela Internacional de Ludopedagogía, que es una metodología centrada en el juego y en la lúdica que hemos creado desde hace unos 40 años por estas latitudes. Un placer estar aquí y agradecido por compartir. Gracias, Ariel. Y finalmente tenemos la presencia de Mario Piñeiro, quien también, curiosamente, es de Uruguay. Adelante, Mario, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación a la organización. También un placer compartir con las compañeras y compañeros que están prontos y prontas para compartir su experiencia. Como decía Ariel, él es un dinosaurio desde el punto de vista de que ha sido uno de los fundadores de La Mancha, que es el colectivo que también integro, y, y bueno, y ha sido un maestro también, concretamente en el curso de formación de La Mancha. Pero bueno, ahí iremos contando después acerca de este colectivo. En principio, para una mínima presentación, comentarles que trabajo desde hace unos cuantos años también con relación al juego y la lúdica, la recreación. Y he tenido oportunidad de trabajar en espacios de formación en este sentido, pero también, bueno, más en proceso con grupos, en territorios, en barrios populares, en distintas ciudades de acá de Montevideo, del interior, y en un par de espacios del programa Calle, trabajando con personas, infancias y adolescencias en situación de calle. Así que, bueno, a título de presentación, digamos, nos quedamos por ahí para no abusar del tiempo. Un abrazo grande. Gracias por eso, por tu presentación, Mario. Y tenemos un video que quisiéramos presentar. Esta parte es de Rosita Piscoya.
Muy bien. Hemos visto un video compuesto de varios videos. Cada uno de los participantes, en este caso los que estos son panelistas, han enviado sus propios videos. Y por esa razón es que vamos a preguntarles cositas como ¿cómo lo hicieron? A ver, en primera instancia vimos un logo, decía el baúl de Rosita. Rosita, cuéntanos de qué se trata, así brevemente, por favor. Gracias, Jancito. Bueno, yo me encontré con el juego, creo que desde la barriga de mi mamá, porque tuve mucha suerte, realmente, ya con los años me he dado cuenta. Tenía un abuelo profesor que juntaba a todos los nietos y nos ponía a hacer origamis, nos dejaba cocinar en ollitas en el patio, entonces crecimos así como hasta de manera medio salvaje, diría yo. Y esa fue como una característica. Y luego cuando ya, digamos que formalmente estudié educación, descubrí que las clases me aburrían muchísimo y una forma de interesarme en lo que hacía era a través del juego. Entonces, eso se convirtió como en mi forma de escapar de lo estructurado que puede ser un salón de clase. Y en el camino me encontré con los scouts y descubrí que había otras formas de aprender a través del juego, en la naturaleza, en el territorio, en la comunidad, en el encuentro con otros, en el jugar con otros y encontrarnos con otros. Y es un poco lo que hacemos en el baúl. Nosotros tomamos parques y plazas, proponemos espacios de juego libre donde las personas, no solo las niñas, los niños, los adolescentes, ejerzan su derecho al juego, sino que todos y todas podamos jugar libremente, encontrarnos con los demás, disfrutar, porque finalmente para nosotros en el baúl, para mí, el juego es el disfrute total además, ¿no? No solamente en el que me relajo un rato y ya, sino en el generar endorfina, serotonina, dopamina, ¿no? O sea, jugar y disfrutar no solo en el juego mismo, sino en el contacto con los otros, con los demás. Gracias, gracias Rosita. Ahora, Felipe, seguimos presentando. Continúa, por favor, con las preguntas. Estás con el micrófono apagado, mi querido amigo. Muy bien, ahora sí, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Bien, me gustaría ver que alguien comparta. Realmente no vi los primeros minutos del video porque me botó la máquina, me saboteó un poquito, pero sí me gustaría saber, ¿no? ¿En qué contexto se dieron estos eventos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento vi que sí era bastante lúdico, estaban cargando algunas personas, algunos en saco, y habían otros momentos que eran un poquito más tranquilos, ¿no? De reflexión, como con muñecos, con cosas. Y me gustaría saber en qué contexto se dieron esas situaciones, con quién estaban, para alguna empresa, para algún grupo, para un grupo de jóvenes, porque también vi un grupo de jóvenes que me llamó mucho la atención. No sé quién quisiera pasar, de repente Pamela, Hola, desde tu sí, experiencia, bueno, sí. justamente ahí las imágenes que eligieron es una exposición que se armó en un museo de Bellas Artes y que específicamente en esa muestra trabajé sobre el tiempo y presenté cuatro espacios que tenían que ver con cuatro momentos de la vida, ¿no? Como una especie de juego también interno, fue una muestra que hice con mi papá, que también es artista visual, pero específicamente esas fotos tienen que ver con el altar del territorio de la infancia, donde se invitaba a cualquier persona que tuviese ganas de activar ese altar, que llevara un objeto que tuviese que ver con su infancia. Entonces, en un principio hicimos digamos, generamos ese espacio para que la gente coloque ese objeto y después armamos un juego donde de alguna manera le escribíamos una carta a ese niño contándole qué había pasado en ese tiempo, desde la infancia hasta el momento que cada uno estuviese transitando esa exposición. Y bueno, específicamente es muy interesante para mí esto de poder compartir un espacio donde me puedo retrotraer a la infancia para mirar cómo aparece el juego o el juguete de alguna forma, pero no con la intención de que en la adultez
recuperar ese juego, sino preguntarnos cómo sería el juego ahora que tenemos otra edad, digamos, ¿no? Que somos diferentes. Y si jugamos, si no jugamos. Bueno, ese es el primer altar, pero había varios altares donde fuimos revisando otras cosas. Ese fue justamente eso que vos comentaste, que había unos muñecos, pero había juguetes de diferentes tipos. También había gente que trajo una taza de té o una banqueta o un pedazo de tela. O sea, depende de lo que a cada uno le implicaba pensar en su infancia, ¿no? Ujú. Qué Bueno, eso. gusto, qué gusto, Pamela. Eh, Hay una parte del video que es lleno de movimiento y con quien me identifico mucho es el de Ariel, por ejemplo. Me gustó mucho lo que hizo. Mario Piñeiro me llamó la atención también porque trabajaba con adultos mayores, por lo que yo vi en ese espacio. Y en el caso de Mercedes había bastante movimiento, gente que era cargada, pasaba de una sala a otra y todos muy gritando. Sí, la verdad es que todo tiene un espíritu lúdico. Por ahí alguien me preguntaba, creo que era Giselle Padilla, preguntaba qué diferencia hay entre juego y lúdica. Bien, vamos a irlo desarrollando de a poquitos y para eso vamos a hacer algunas preguntas. ¿Ya? Lo que queremos es sacarle el jugo a esta conversación. Entonces, quiero plantear una pregunta, Felipe, Sí, que tiene que ver con cómo es que las personas empiezan a percibir la lúdica en sus vidas, si es que hay conciencia de eso, ¿no? ¿Cómo llegó la lúdica a las vidas de aquellas personas que han dedicado su vida a eso? El mecanismo es el siguiente, le propongo a Mercedes, a Rosita, a Pamela, a Mario, también a Ariel bien. y Pamela. Vamos a utilizar solamente 1 minuto y medio para sus exposiciones, ¿ya? Cada pregunta son como 4 preguntas que tenemos y somos un grupo grande, así vamos a hacerlo lo más breve posible. 1 minuto y medio, piensen bien lo que van a decir como para poder explicar. Mercedes, ¿cómo llegó la lúdica a tu vida? Bueno, llegó primero por naturaleza, soy la menor de 9 hermanos, entonces se jugaba muchísimo y era la manera de vivir y de ser, ¿no? Posteriormente, a los 16 años, mi hermana Pina, que debe andar por ahí, ella trabajaba con pacientes de un hospital psiquiátrico y yo observaba cómo jugaba con ellos y la maravilla que era no imponer un juego, sino tejer un juego conjuntamente con las ideas de las personas. Después, al estudiar educación especial, pues el juego está muy metido en todo el proceso y me decidí a lanzarme al juego, a investigar, a crear juegos, observar niños y de las observaciones a poder hacer juegos con los niños. Después pasé a trabajar con maestros y maestras en capacitación y ahí fue mi mayor descubrimiento del poder de la lúdica, del juego, la lúdica, el arte, la música, el movimiento, el performance, todo lo que lleva a la lúdica en los procesos de desarrollo personal y en los procesos de educación en las aulas, por lo que la persona se transforma a sí misma jugando y también logra desarrollar una forma de trabajo donde potencia las ganas de hacer cosas a los niños, de aprender y de compartir esos saberes. Eso fue para mí una gran lección. Escribía, sistematizaba, estudiaba. En Nicaragua no hay escuela de recreación, de lúdica, de nada. Imagínense antes de los 90 buscando lo que había, inventando y soñando. Y luego apareció en mi vida en los 96, no, qué sé yo, 96, apareció La Mancha en Bolivia cuando trabajé. Y yo dije, esto es una profesión. Y entonces definitivamente ahí me lancé al juego y le tengo una gratitud especial a La Mancha por eso. Te toca, Felipe. Eh, ¿La misma pregunta o la siguiente Sí, la pregunta? misma pregunta, mi querido amigo. Muy bien, Rosita, no, cuéntanos, en tu caso, ¿cómo? ¿Cuándo? Creo que toda tu vida, pero ¿cómo es que fuiste ya consciente de que la lúdica llegó a tu vida? ¿En qué Ya cuando momento? ¿En qué empecé a, espacios? Sí.
Gracias, Felipe. Ya cuando empecé a estudiar educación, eh, claro, como dice Mercedes, hace 30 años esto era como, solo se encontraba en los espacios de educación formal para niños, ¿no? Y luego fui investigando, buscando, porque igual acá no había ningún tipo de formación en lúdica. Y luego conocí un poco por DH y un poco porque en esa época conocí a algunos facilitadores lúdicos de otros países, ¿no? La Cantera en Argentina, que me pareció un grupo maravilloso. Conocí la Cumbre de Juego Callejero y yo decía, no puedo creer que eso exista en otros países, ¿no? Conocí La Mancha y también fue como, ajá, acá hay algo que se puede hacer, ¿no? Y tuvimos mucha suerte porque pudimos relacionarnos con algunos recreadores en España y descubrir que en España existía la carrera de monitor de tiempo libre y yo decía, esto es lo que debía haber estudiado. Eh, y bueno, y una vez que empecé a trabajar ya básicamente con colegios, con docentes, em, yo siempre he sido muy inquieta, entonces sentía que el salón de clases me limitaba mucho y muchos profesores sentían lo mismo y además nuestros alumnos era como, falta algo acá, ¿no? O sea, hay que moverse, uno no puede estar sentado en la carpeta mirando la pizarra y escuchando a un profesor que habla, ¿no? Entonces fui descubriendo que si lo sacaba al patio, el primer colegio donde trabajé, el director sufría, venía y me preguntaba, Rosita, ¿y hoy día dónde vas a hacer la clase? Porque me iba al patio, a la terraza, al patio, al parque del costado. Eh, y entonces fui buscando y encontrando que el juego, el movimiento, el arte, la música, el teatro, era, eran formas de aprender de manera significativa, ¿no? Y así fue como me fui especializando en lúdica. Qué lindo, Rosita, de verdad. Muchas gracias. Y ahora le damos paso a Pamela con la misma pregunta. ¿En qué momento fuiste consciente? Creo que gran parte de tu vida lo has compartido con tu papá, el arte, y esto tiene mucho que ver, pero ¿en qué momento sientes de que sí, la lúdica en sí como proceso llegó a tu vida? Mira, me venía un poco ahí para compartirles, yo soy la mayor de cuatro hermanos y en mi casa mis hermanos son muy buenos deportistas y la verdad que a mí me costaba mucho el deporte. Entonces, yo siento que lo lúdico me llegó más bien de grande, digamos, ¿no? Tengo vínculo con el arte desde hace muchos años porque mi papá también es artista, pero no experimentaba el arte desde ese lugar más lúdico. O sea, viviendo en el País Vasco hace poco más de 20 años, escuché hablar una mujer por la radio que hablaba de los juegos cooperativos y que decía jugamos todos juntos o perdemos todos juntos. Y para mí fue muy revelador esas palabras que escuché por primera vez. Me acerqué a esa organización y así fue que conocí lo que son los juegos cooperativos que para mí revelaron una intuición que yo tenía en mi práctica artística y también en mi práctica como docente, pero que yo no lo había aprendido en mi formación formal, digamos. En mi práctica como en mi espacio, digamos, de formación como profesora de artes visuales, nadie me hablaba de construir cooperativamente una obra, digamos. Nadie me habló del potencial que tenían las relaciones humanas para construir arte, digamos. Eso fue como un descubrimiento que lo fui teniendo a partir de conectarme en un principio con el juego cooperativo. Y obviamente después Mercedes, bueno, la gente de La Mancha, como nombraba recién Rosita, Pujuca, o sea, han sido referentes para mí en mi país y en otros lugares porque no conocía espacios de formación, o sea, tenía que empezar a organizar ciertas cosas que, bueno, que vinieron de la mano de la lectura y por supuesto de las relaciones, ¿no? Bueno, hasta ahí para no ocupar más tiempo y después Gracias, sigo Pamela. un poquito más. Gracias. Continuamos entonces con Mario. ¿Sí? Mario, en tu caso, ¿en qué momento sientes que la lúdica llegó? ¿En qué momento ya la empezaste a aplicar? ¿Fuiste consciente? ¿En qué momento sentiste ese llamado o te diste darte cuenta? Bien, gracias. Bueno, en mi caso creo que
es interesante porque este proceso nos lleva a reflexionar acerca de nuestra historia y nuestras prácticas. Yo creo que hay una semilla en lo que es mi familia, una familia grande con muchos tíos, primos, pero sobre todo la presencia de algunas tías y tíos con algunos perfiles, digamos, que llamaban a congregar a la familia, a sentarnos a escuchar historias o en torno a la música. Creo que por ahí aparece como una primera, como una forma de encarar la vida también, desde el sentido del humor, que también es muy importante, una actitud como, bueno, para ir ya respondiendo algunas cosas que nos preguntan desde el chat, una actitud, una impronta frente a la vida. Después, como jugador en mi infancia y en la adolescencia, en mi barrio se jugaba mucho, ya de grandes, de jóvenes inclusive, y más adelante, como exalumno de un secundario de mi barrio, comenzamos a tener algunos espacios de formación en juego, en recreación, y también en relación a la naturaleza, digamos, que hoy llamaríamos ambiente. Y creo que ahí empecé primero que nada a experimentar en mí mismo la potencia de todo este espacio. También el curso de La Mancha ha sido muy importante, pero al curso de La Mancha llegué en el 2006, digamos. Mucho antes yo había hecho algunas cosas más cortas en este tipo de espacios, como es alumno de este colegio, ¿no? Y acompañando campamentos, jornadas de este colegio. Y después, a partir de este contacto con La Mancha, ya mucho más presente, digamos, si bien habíamos tenido experiencias en mi barrio de organizar espacios comunitarios de juego y recreación, en La Mancha ya como en un plano más profesional, digamos, pero también con una cuota de militancia en torno a esto que creemos que lo que hacemos puede colaborar, puede ser una semilla, en el sentido de transformación de la sociedad en la que vivimos, que no nos gusta cómo está, ni el concierto internacional ni el nacional, digamos, ¿no? Me quedo por ahí para no ocupar más tiempo, gracias. Ok, Mario, muchas gracias. Y vamos a terminar con Ariel, la misma pregunta. Algo que he notado es de que esto de la lúdica no llegó solo, siempre hay personas que estuvieron alrededor, hermanos, familia, amigos. Y entonces, aparte de preguntarte, Mario, cómo llegó la lúdica, en cómo se manifestó la lúdica en tu vida también, de qué forma cambió e impactó tu relación con otras personas también esto. Ariel, perdón. Tu micrófono está apagado, Ariel, por favor. Ah, ya. Bien, espero que se me escuche mejor de lo que yo escucho porque tengo muy mala recepción. Oh, Ojalá sea así. A mi vida llegó por accidente. eh, y yo me gusta decir que es un accidente sociopolítico, porque en los años en los que la lúdica la aborda, entra en mi vida, entra como una forma de resistencia, ¿sí? Pacífica y creativa a una situación sociopolítica compleja en mi país, que era la dictadura entre 1973 y 1985. Yo era un joven de 16, 17, 18 años. Entonces entró por necesidad, y la necesidad era de encontrar espacios de libertad. No era una propuesta, no, una intención metodológica, ni mucho menos, no era la búsqueda por ahí. Entonces me gusta decir que esto se convirtió en una serendipia, ¿no? En esa cosa que es encontrar algo muy valioso sin estar buscándolo. Nosotros buscábamos espacios de libertad como jóvenes reprimidos, en una sociedad reprimida, y encontramos en el juego y en la lúdica esos espacios y esa posibilidad de crecer en libertad. Así que bienvenida, bienvenido el accidente. Qué fue lindo. un feliz accidente. Muchas gracias, Ariel. Sí, así como ha habido estas respuestas, desembocan en nuevas propuestas de pregunta. O sea, la otra orilla. ¿Qué cambió en tus grupos cuando comenzaste a utilizarla? Es una pregunta que siempre me hago, ¿no? Porque si no hacías lúdica, tus grupos,
qué perfil tenían, qué estado de ánimo se manejaban, qué productos se lograban. Y más bien con la lúdica, ¿qué cosa ocurrió? Invito entonces a Mercedes González para que haga esa pregunta en los 90 segundos que hemos propuesto. Gracias, Hans. Primero quiero decirte que no me di cuenta qué pasaba con los grupos, pero me estaba dando cuenta qué pasaba conmigo, ¿no? Me retó porque de aprender y ver que la gente solo exponía y que para aprender era mucha cabeza, empezar a descubrir el juego, incluirlo, empecé a darme cuenta de los diferentes escenarios experienciales que se podían crear y que yo tenía que cranear, que tenía que retarme a mí misma para imaginarlos, proponerlos, y sabiendo que yo no tenía una escuela sobre esto, pero me salía a borbollones ideas y cosas para hacer, ¿no? Y mi tema era, porque a veces me decían, es que mucho juego, pero el contenido se te perdió. O a veces, mucho contenido y el juego se te perdió. Entonces, ese tema de yo lograr mi equilibrio como facilitadora, porque mi escuela realmente fue la educación popular en Nicaragua y a eso le incluí el juego. Y luego me fui dando cuenta, porque primero como cuando manejas, ves el carro y no ves la calle, entonces me empecé a dar cuenta de mí, de esas capacidades, de lo que me sucedía, de mi transformación personal, que si yo proponía algo a las personas tenía que también trabajármelo yo, currármelo, porque trabajé mucho en lo que es desarrollo humano personal. Y entonces me obligó incluso a entrar, no me obligó, me invitó y fascinada lo hice a un camino de desarrollo humano personal, de búsqueda para crecer como persona. Y luego me empecé a dar cuenta de los grupos, ¿no? Porque entendí que la lúdica realmente no produce el aprendizaje, sino que crea como las condiciones internas para que la gente aprenda, para que las personas visibilicen sus transformaciones no solo de la mente, sino de esta cosa de vivirlo, sentirlo dentro de mí, sí misma, en conexión con los demás, con la realidad social, con la realidad familiar, etcétera. Y ese tipo de cosas con los grupos a mí me alucinaba, porque para mí eran descubrimientos nuevos, ¿no? Y cómo la persona podía encarnar aprendizajes, conceptos desde su propia vivencia corporal, emocional, espiritual, relacional. Era como bien completo que a mí en un principio chavala yo decía, ahora qué hago con todo este paquete, ¿no? Entonces escribía y sistematizaba. Y luego más adelante trabajando con maestros y empresas, ahí sí me di cuenta que el gran impacto de que las personas primero aprenden sintiendo en el tema del juego. Después se dan cuenta de eso y se reconfiguran como personas. Dicen, "Ah, está pasando algo conmigo". Y se hacen preguntas, se cuestionan y luego cuestionan las cosas que están haciendo. Eso ha sido mi experiencia de trabajar con escuelas, organizaciones sociales, empresas, jóvenes y también ahora con mujeres especialmente. Gracias, Mercedes. Nos hice una clase así llena de sabiduría en un minuto. Sí, qué bueno lo que lo que has dicho, porque coincide con lo que señalaste en la sesión anterior, cuando señalabas que la lúdica transforma. Bien, la misma pregunta para Rosita Piscoya. ¿Qué cambió cuando comenzaste con la lúdica? Sí, yo creo que me pasó lo mismo que a Mercedes, que cambié yo. O sea, mi percepción fue, yo puedo lograr que este grupo complicado de adolescentes o de niños pequeñitos o de mamás o papás eh, colabore, digamos, ¿no? O sea, sentía que cada vez que hacía alguna cosa lúdica o algún juego eh, o cambiaba el ambiente con alguna dinámica, eh, se me hacía más fácil. Y luego empecé a darme cuenta, y como les contaba, mi abuelo fue profesor y empecé a buscar información, tratando de aprender un poco más. Llegué al aprendizaje experiencial, llegué al método Scout y descubrí que muchos exalumnos de mi abuelo lo recordaban porque era muy gracioso, muy divertido. Y eso gracioso y divertido era el juego. Eso es lo que había marcado la experiencia de aprendizaje de los alumnos de mi abuelo. Y poco a poco me di cuenta de que para trabajar con grupos difíciles, porque trabajaba con adolescentes, empecé a hacer talleres para docentes y empecé a hacer talleres para docentes porque me preguntaban cómo es que podía trabajar con mi grupo, cómo es que mi grupo no tenía estas conductas disruptivas que tenían otros grupos. Y decía, claro, pero es que jugamos todo el tiempo. Y no solamente era el juego
de caos, ¿no? De relajo, sino que había un juego con sentido y empecé a buscar, acá no había mucho material, pero encontré experiencias como les digo, de Argentina, de Uruguay, de México, tuve suerte de conocer a Esperanza Osorio en Colombia, que me mandó literatura, entonces descubrí que el juego tenía una pedagogía, tenía una sistematización y podía ser absolutamente útil. Llegué al aprendizaje experiencial y fui como combinando todas estas cosas para lograr una metodología propia que para mí sale desde el juego y la recreación y me permite tocar temas difíciles, ¿no? Y creo que fue esa como el primer aprendizaje, ¿no? También yo. Y así fue como logré conectarme mejor con las personas con las que quería trabajar. Gracias, Rosita Piscoya. Gracias. Ahora, Pamela Villarraza, por favor, en tu caso muy especial, tú estás vinculada al arte, o sea, Bueno, haces lúdica en museos. O sea, cuéntanos, ¿de qué manera eh, esto cambió a tus grupos? bueno, me venía un poco también, ¿no? Como ahí resonando mucho con esto de la transformación personal, eh, de la importancia también de generar ese espacio de confianza donde de alguna manera eh, hay algo de las formas de reactivas de las personas que es importante para mí desactivar para que empiece a aparecer un juego que tiene otra profundidad, ¿no? Me gusta mucho a mí el movimiento, me encanta lo que pasa con los cuerpos, pero también una de las cosas que empecé como que se empezó a revelar en ese espacio es la importancia también de que una vez que esa parte alta de alguna manera empieza a bajar, también aparece una profundidad, ¿no? En las conversaciones, en lo que tenemos ganas de compartir. Y ahí también había conflictos o diferencias, por decirlo de alguna forma, que yo siento que las había que aprender a conversar de una manera cooperante, ¿no? Me gusta mucho cuando recién Rosita traía esto de qué es lo que pasa con los cuerpos cuando de repente empezamos a jugar y después queremos tener conversaciones que no son conversaciones sencillas, pero las tenemos que tener. O sea, no jugamos solamente para estar todo el tiempo en una algarabía. O sea, estamos jugando también para transformarnos individual y colectivamente. Y esa transformación requiere una tarea, ¿no? Una conciencia. Y no sé, me venía mucho también, yo tengo una formación en mediación, ¿no? Entonces, no es que solamente me dedico al arte y a a ese tejido más poético, sino que también me gusta el juego en un sentido más, bueno, me lo utilizo en la escuela, ¿no? En la escuela con los niños, en la escuela en la facultad con los adultos, o sea, no sé qué haría si no es de este modo. O sea, la verdad es que yo no sé cómo hace la gente porque para mí es como que siento que si no es de este modo es que no sé cómo haría, porque es muy complejo estar en un espacio de enseñanza, de aprendizaje. No sé cómo se hace sin el juego. O sea, para mí es un regalo, digamos, esta posibilidad de escucharnos también en esta resonancia, ¿no? Bueno, ahí abro para que siga otro Gracias, compañero. gracias, Pamela, gracias. Ahora vamos a invitar a Mario Piñeiro para que responda también la misma pregunta. Bien, muchas gracias. Bueno, por cierto que me resuenan las palabras de las compañeras. Este, también lo que decía Ariel en torno a la dictadura, yo no me voy a hacer el joven respecto a Ariel, pero sí que en el Uruguay se percibía un clima de represión en el final de la dictadura, que es lo que yo tengo conciencia por lo menos, y en el comienzo de la democracia. Este, y el comenzar a utilizar la lúdica y sus primos hermanos, el juego de la recreación en los grupos, a mí primero tuve como la sensación de estar encontrando algo muy potente. Este, recuerdo que una conversación inclusive con Ariel en relación a que yo me había formado en educación popular pero entendía que en Uruguay estábamos abusando de la palabra
hablada, en ronda, el tematizar, el utilizar un papelógrafo. Hoy día quizá utilizaríamos otro tipo de tecnología, aunque nosotros nos gusta seguir usando papelógrafo. Pero yo sentía que había algo que estaba faltando allí, que había un lenguaje que nos estaba faltando y el comenzar a utilizar este fenómeno, estas herramientas, también podríamos decir, porque con cierto cuidado podemos hablar de herramientas en torno al juego, la recreación, nos está colocando en un escenario mucho más potente, porque los cuerpos en movimiento, porque el contacto de la gente mientras está desarrollando un juego o una dinámica grupal, este, es de otro tenor. Y lo que se produce jugando y lo que se produce a posteriori cuando reflexionamos a partir de la vivencia o la experiencia lúdica, también es de otro tenor. Entonces ahí creo que hay un hallazgo. Yo lo sentí primero personalmente en procesos grupales, como participante, en el curso de La Mancha como participante, por supuesto, y también sentí como que una inyección de vida, de poesía en este sentido. Y también observé cómo eso potenciaba el trabajo grupal, que yo repito, yo entiendo que en ese momento en Uruguay, fines del 80 90 estábamos apelando mucho a la palabra hablada en ámbitos grupales y eso sentía que no alcanzaba. Nosotros no renegamos de la palabra, por supuesto, y la reverenciamos, pero los cuerpos en movimiento en el juego, en la lúdica, tienen un lugar, em, creo yo que en el trabajo grupal, de acompañamiento de procesos, tienen un lugar muy importante, según mi experiencia. Gracias. Gracias, gracias. Muy simpático lo que acabas de decir, cuando dices que se está abusando de la palabra. Me encantó. Ariel, por favor, la misma pregunta. Sí, bueno, intento sintetizar. La pregunta de qué cambió, yo digo que cambió todo, por lo menos cuando la propuesta pasó de ser un adjetivo a un sustantivo, a sustantivarlo en el sentido de ponerle nombre y comenzar a investigarla y aprovecharla al máximo. Para mí, a partir de ese momento cambia todo en relación a mi trabajo y a los grupos con los que lo fui desarrollando. Lo que aprendí centralmente es que sí, que claramente tiene un potencial de transformación de la realidad cotidiana espectacular, pero que empieza por desordenar. Y eso creo que es una de las grandes virtudes que tiene el juego y la lúdica. Permite desordenar, vivir el desorden y el caos sin miedo y sin eh, aprensión, sin angustia, es más, con alegría como un recurso de poder muy profundo. Desordenar porque tenemos que desestructurarnos, tenemos que desarmar la cabeza para poder modificar y transformar esa realidad que pretendemos que sea diferente, en el sentido de mejorar calidades de vida. Así que bienvenido al juego que me ayuda, me permite, me anima, me, me da el permiso, nos gusta decir a nosotros, para hacer cosas que usualmente y en condiciones de normalidad no me animaría a hacer. Eso es un buen comienzo para cambiar. Gracias, Ariel. Le doy pase a Felipe. Vamos, Felipe, con la siguiente pregunta. Muchas gracias a todos por su compartir. Realmente me han dejado con varias frases resonando cada uno de ustedes. Y lo que me gustaría ahorita preguntarles o pedirles es que nos regalen qué experiencia lúdica podrían regalarnos hoy a otros facilitadores de Latinoamérica. Y no me refiero a que nos den una experiencia o una técnica, sino su experiencia, ¿no? Una técnica que ustedes hayan utilizado, nos la cuentan a grosso modo, en qué momento o en qué contexto la utilizaron y cuál fue, y por qué tuvo un impacto tan significativo en el grupo donde la aplicaron.
Entonces, regálenos una experiencia suya, ¿sí? Vamos a empezar con Mercedes. Muchas gracias, Felipe. Fíjate que a mí me costó un montón responder eso, porque una experiencia lúdica, porque como si te fijas en las intervenciones de todos, la vida personal y contextual de país de cada quien nos selló a todos para orientarnos hacia una búsqueda en específico. Y lo que tenemos en común es transformación de la realidad, bajar de la cabeza, yo le digo iluminar desde el cuerpo y la vivencia la reflexión para que sea más integral y completa, Qué ¿no? hermoso. Entonces, yo lo que te diría es cómo de alguna manera construyo las cosas para como un procesito de cómo construyo, primero siento, o sea, me doy cuenta de que me están pidiendo qué objetivo y yo siento. Entonces me dedico no a pensar, sino a sentir qué personas vienen, cómo, qué es lo que esperan, cuáles son los resultados y prácticamente hago un viaje meditativo casi, ¿no? Para sentir en la distancia somos energía y nos conectamos. Entonces ahí empieza como a volar la imaginación. Entonces hago como una expansión de miles de posibilidades, justamente como el juego. Abre, desarrollo un caos. O sea, esa tercera zona entre realidad y fantasía, y luego voy reduciendo para ver exactamente qué es lo que me va a llevar en el tiempo definido, en el contexto específico, en los objetivos específicos, a aquel producto que puede, aquella secuencia metodológica. Entonces, y lo segundo es que creo que también lo aprendí desde infancia y después lo confirmé con La Mancha, sobre todo hoy tengo una enorme gratitud. Ariel, yo te quiero mucho, Ariel, y vos sabes cuánto aprendí de vos, en la lógica de no hacer juegos, sino construir secuencias lúdicas que permitan que la gente vaya metiéndose en un proceso o en una metáfora. Ya justamente antes del encuentro con un amigo de México, me decía, ayúdame a construir una metáfora lúdica alrededor del camino del Ebro y qué podemos hacer y no sé qué. Entonces, las metáforas ayudan a montarse en una historia. Entonces, yo dejaría eso. Uno, poder imaginar, sentir. Dos, crear secuencias lúdicas para un objetivo específico, un contexto y tu propia naturaleza como facilitador. No hagas lo que no sabes, lo que no sentís, lo que no manejas. Y tercero, concretar. Concretar para un objetivo específico corporal, emocional, mental, relacional, espiritual, que es mi lógica, lúdica para la vida, que es lo que yo hago. Muchas Excelente. gracias, Mercedes. Súper importante. Creo que responde también mucho porque hay muchas empresas o muchas agrupaciones que hacen aprendizaje experiencial y no necesariamente hay lúdica, ¿no? Y lo acaba de responder de una manera preciosa. Así que muchas gracias, Mercedes, por eso. Rosita, cuéntanos, en tu caso, regálanos una experiencia lúdica que hayas tenido. Igual. Sí, a mí también me costó mucho escoger algo, pero igual como Mercedes, yo siento que soy afortunada porque aprendí mucho en esta investigación de cómo funcionaba el juego y la lúdica y qué es lo que me funcionaba a mí. Y a mí me funciona el conectar, el generar vínculos desde mi propia cultura, desde mi espacio cultural. Y ese espacio cultural está reflejado en los juegos tradicionales. Eh, entonces yo, igual que Mercedes, tengo como un proceso de qué es lo que voy a trabajar, pensando en con quiénes voy a trabajar, con quiénes voy a intervenir, en dónde voy, sobre todo en el territorio, ¿no? O sea, porque afortunadamente he podido trabajar en espacios muy diversos. Eh, y por ejemplo, una de las últimas experiencias fue con niños en situación de movilidad humana, con migrantes venezolanos en Perú. Y tenía un poco de temor porque decía, ¿cómo me conecto porque además por el contexto en el que llegaban estas familias, estos niños, estos adultos tan golpeados, ¿no? Y cómo los recibíamos nosotros aquí. Pero hay una cosa que es un lenguaje universal, que es el juego, porque es un lenguaje universal. Y claro, tiene sus matices culturales. Entonces, para poder conectarme con estas personas, primero tenía que conocer con quiénes voy a jugar. Y creo que ese es uno de los aprendizajes más valiosos que he tenido, ¿no? Es saber con quién voy a jugar desde lo que yo sé jugar, desde mi juego personal, ¿no? Y a mí me gusta jugar juegos tradicionales porque es lo que soy, es lo que he vivido, es lo que ha ido construyendo mi personalidad. Y eso es lo que sé hacer.
Y desde eso que yo tengo, me puedo conectar jugando o armando una actividad lúdica o armando un proceso o una secuencia lúdica que derive en el aprendizaje experiencial, que derive en aprendizaje significado o que simplemente derive en un espacio de disfrute, de felicidad, ¿no? Y creo que eso es lo que me gustaría compartir con otras personas, ¿no? Salgan de lo que uno tiene, desde su juego propio. Y desde ahí es donde se genera la conexión. Gracias. Qué buena. Dale. Muy buena. Gracias, Rosita. Continuamos con Pamela. La misma Bueno, pregunta, Pamela. ¿Qué nos vas a regalar? bueno, primero me venía esto de que de vuelta me pasa lo mismo, es que resueno mucho con lo que dice Mercedes y con lo que dice Rosita, pero sí me voy a animar escuchándolas a ella, como que ellas ya hicieron un aporte, que es lo que podría haber dicho yo. Voy a elegir una actividad, voy a contar una actividad. Y una actividad que tiene que ver tal vez con haber generado esto en distintos lugares, ¿no? Puede ser acá en un sitio, en una plaza, con niños, puede ser también con el grupo de mediadores comunitarios, queriendo conversar sobre algo en la peatonal de Paraná, en un lugar donde hay muchos comercios, o puede ser también en una escuela, el día de la muestra, o puede ser también con un grupo de mujeres de territorios rurales que de repente nos encontramos 200 mujeres en un lugar y también hago lo mismo. Entonces, es una actividad que la voy a compartir porque también siento que tiene algo ahí en la metáfora de la actividad que puede ser interesante, ¿no? Son un montón de hilos, de cordones, de hilos de coser, pero también de cordones más gruesos, ¿no? Y les propongo que hagamos una trama. Tenemos que buscar de dónde sostenerla a esa trama. Y la actividad se llama Puente Encuentro. Y la intención tiene, o sea, la intención de la construcción del puente es el encuentro, ¿sí? Y me gusta esto de poder ir acompañándonos en cómo es que vamos armando esa trama, ese tejido, cómo aparecen también potenciales en relación al tejido en sí mismo, ¿no? A tejer, a armar nudos, a armar trenzas, a conocer también cuestiones que tienen que ver con lo textil en relación a, ay, ¿cómo es que se hace tal cosa? Nos empezamos como a convidar modos de armar una trama, ¿no? Esto que lo estoy diciendo, cada uno en su cabeza estoy segura que está imaginándose algo. Por eso también me parecía interesante esto de hacer un pequeño relato donde cada uno pudiese hacerse una idea de algo, ¿no? Y me gusta también esta intención de sumar hilos que sean más bien delicados, digamos, con la intención de observar que la fuerza y la sutileza y lo vulnerable vienen de la mano, digamos, ¿no? Y están juntas, entramadas ahí de un modo muy misterioso. Y empiezan a aparecer conversaciones, asociaciones, ¿no? Se empiezan a generar encuentro entre dos o tres personas a través de, vamos a armar un tejido, vamos a colgar acá, y se empiezan a armar esas asociaciones, esos encuentros mágicos entre esas personas, y a mí me parece que tiene un potencial precioso. O sea, pueden ver un montón de fotos en Facebook, en donde sea, pero me gusta esta idea de poder dejar algo más vinculado a lo poético que suma a lo que ya dijo Mercedes y Rosita y que seguramente va a sumar a lo que dice Mario y Ariel, porque somos las mismas voces, digamos, no somos distintas, pero a la vez estamos trayendo una memoria que es colectiva, digamos. Me parece muy precioso, somos de distintos lugares, pero a la vez estamos unidos por algo que nos encuentra, ¿no? Que es mucho más grande que cada una de esas particularidades. Así que bueno, ahí dejo mi regalo. Si Mm. alguien quiere saber un poco más, puede haber instrucciones de uso si me piden. Muchas gracias. Gracias. Lindo, muchas gracias, Pamela. Muy lindo lo que nos has contado, sí, es cierto. Eh, y ahora vamos a continuar con Mario, si no me equivoco. Sí.
con Mario la misma pregunta, ¿qué experiencia lúdica regalarías hoy a los otros facilitadores de Latinoamérica? Una experiencia tuya y Bien, lo que ha tenido. Ujú. muchas gracias. Agradezco las palabras de las compañeras. Este, también resueno con lo que plantean. Quería comentarles en realidad, una serie de propuestas que llevamos adelante en un barrio de las afueras de la ciudad de Rivera, que es una ciudad al noreste del Uruguay, frontera con Brasil, es una frontera seca, o sea que no tenemos allí ningún límite que impide el tránsito de una ciudad a la otra, se habla portuñol, o sea, una mezcla de portugués y español, y es interesante porque este, bueno, ahí se dice que no se trata de una frontera que divide, sino que es un espacio. La frontera en sí misma es un espacio. Y me gusta pensar esto porque no soy muy amante de los estados-nación. Tengo una mirada crítica en relación a lo que nos configura como historia. Y, y bueno, estaba recién tomando mate, que es una cosa que nosotros aquí en Uruguay se lo debemos a los guaraníes y que compartimos con el sur de Brasil, Argentina y Paraguay, por supuesto, ¿no? En esa ciudad trabajamos con adolescentes y trabajamos un proyecto que se llama Sello Gemo, que está cumpliendo 10 años, que es de la universidad, pero que trabajamos en el barrio, y lo que hicimos fue tratar de trabajar la autopercepción de estos adolescentes, porque nosotros sentíamos que tenían una barrera, una vez que terminaban el tercer año de secundario, tenían que ir a cursar bachillerato al centro de la ciudad. Y eso era todo un tema para la gurizada del barrio, entonces estábamos trabajando eso. Y lo que voy a compartir en breve, un breve relato, no es de mi autoría. Me elegí expresamente algo, no sé si he creado tantas cosas, pero esto es una creación donde yo he metido alguna cucharita, pero que no me la atribuyo, digamos. Ahí tratar de trabajar cómo se percibían a sí mismos y a sí mismas las adolescentes y los adolescentes. Hicimos un montaje de atelier de artistas, entonces teníamos nuestros trapecios, teníamos nuestra paleta de colores, teníamos nuestros pinceles, y allí trabajamos la idea del autorretrato, bueno, con un proceso previo. Y eso fue una obra que después cada uno hizo y que después compartimos bajo los árboles, en el pasto, una cosa bien interesante porque trabajábamos en un campo que nosotros mismos habíamos cortado el pasto, en un campo baldío de allí. Después, en un segundo momento, en otro día, trabajamos con una máscara y de un lado los mensajes que recibían, que ellos entendían que eran de signo positivo para ser esquemáticos, y del otro lado de esa máscara colocaron los mensajes que recibían que entendían que son de signo negativo. Y la verdad que fue un momento muy fuerte para la vida grupal. Para nosotros también estábamos trabajando con estudiantes que están en proceso de formación. Entonces ahí teníamos como dos públicos, ¿no? Que estaban los adolescentes y las adolescentes del barrio y los estudiantes. Este, digamos, creo que fue un momento de mucho aprendizaje para todas las partes involucradas y para quienes éramos docentes también. Y por último, tomando como la vida de uno de los chiquilines que lamentablemente su hermano tuvo participación en un acto violento en el barrio y que por eso fue encarcelado y que nosotros leímos la tristeza del chiquilín en la cara. Y bueno, y por también estar trabajando en la cárcel desde la universidad, terminé realizando un pequeño cuento, relato, que con un poquito de ficción y un poquito de realidad, que unía, digamos, este, lo que para nosotros terminaba pasando en el barrio, que es como una proyección de la cárcel y del punitivismo en relación a las situaciones que estaba viviendo esta gente de sectores populares con muchas penurias económicas, pero que la cárcel estaba ahí, no tan cerca, pero era como una sombra que se proyectaba sobre el barrio, como una amenaza, digamos, para quienes son pobres y que no tienen muchas oportunidades, ¿no? Y que por supuesto no los queremos dejar ahí encasillados en ser pobres y gente que podría terminar en la cárcel, ¿no? No es esa la idea. Pero bueno, me gustaba compartir esto porque no es de mi autoría, porque de alguna manera hace
hace pie en lo colectivo, ¿no? Estas cuestiones que siempre hablamos de lo personal, lo colectivo, y me quedo por ahí porque creo que fui un poco extenso, disculpen. Al contrario, muchas gracias, Mario, ¿no? Ha sido lindo escucharte, ha sido nos has llevado en una historia, nos has llevado en un viaje a través de tu propia experiencia y gracias por ese regalo. Y terminamos con Ariel, ¿sí? Cuéntanos de alguna técnica que hayas utilizado, el contexto donde la aplicaste Bueno, y por qué fue tan yo lo que significativo para quiero ti. compartirles, Dale, dale, Ariel. hoy, ok, Dale, sí, sí. lo que quiero compartirles es un salto de escala. Me paso a una dimensión país. Quiero compartirles una experiencia de un programa nacional en mi país, en Uruguay. Uruguay es un país pequeño, ¿no? De 3 millones de habitantes, un poquito más. Y hay un programa de la educación pública en este país desde hace unos 15 años que se llama Campamentos Educativos y que centralmente todas las actividades que se realizan con niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes entre 12 y 17 años están centradas en la lúdica y en el juego como forma de llevar adelante la convivencia extendida durante 3 días en un lugar un poco diferente al de la escuela cotidiana, un espacio distinto y en ese espacio conviven los estudiantes y necesariamente, obligatoriamente con sus docentes que deben acompañarlos. Y los equipos de recreación lo que aportamos es un programa de actividades centrada en lo lúdico y en el juego para desarrollar una propuesta de integración y de convivencia pacífica y, y de desarrollo educativo en lo experiencial. Y lo que me parece interesante de esta propuesta es el alcance que tiene, eh, en el sentido de que para mí una de las conclusiones que he sacado durante todo este tiempo es que esta propuesta ha generado cambios en lo que podríamos decir el paradigma educativo de Uruguay, involuntariamente o por lo menos no como un impacto buscado desde el punto de vista de la política educativa. Y a lo que me refiero es que a todos los docentes, compañeras y compañeros docentes que acompañan la experiencia de los campamentos y que son docentes de las asignaturas más diversas y disímiles, desde las matemáticas hasta inglés, dibujo o filosofía, lo que han podido es encontrar en la metodología lúdica una potencialidad en el abordaje del vínculo con los estudiantes que no en general, ni en Uruguay ni en los cuantos países que he conocido de Latinoamérica, de Europa, no se desarrolla como una propuesta, como parte de la formación docente. Así que puntualmente el ser parte de esa experiencia, por lo menos genera una curiosidad y una duda razonable en que hay cosas que tienen que ver con esta dimensión de la lúdica que pueden llegar a ser de mucho valor en la propuesta de desarrollo educativo. Gracias, Ariel. Gracias, Gracias, Ariel. gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita no puedo Bien, hablar ¿qué tal, mucho. Hans? Hola. ¿Cómo estás tú? No, lo que pasa es que han Te- llegado unas visitas te- y bueno, hay que ser atentos. Pero sí. sí, Nada, te doy paso a ahora, ti, les agradezco gracias, a todos. gracias por las respuestas.
Miren, acá lo que se hace necesario ya, luego de tanto escuchar respuestas y preguntas, creo que también las personas que están escuchándonos, que ya en un momento llegó a ser 77, 78 personas, también tienen algo que preguntar. Entonces, quisiera pedirles a ustedes, panelistas que han venido hoy, responder brevemente, esta vez, y brevemente, porque estamos ya con el tiempo bastante sobrepasado, a las preguntas que las personas van a ir escribiendo en el chat. ¿Sí? Hay algunas ya, no sé si Felipe me puedes ayudar leyendo en el chat. Hay algunas Sí, de preguntas. hecho he separado algunas. A ver. Voy a empezar con la primera. Este es de Giselle Padilla de Perú, Ujú. que nos dice, ¿no? ¿Es posible proponer una dinámica lúdica cuando se sabe previamente o in situ por él o la facilitadora que el público con el que se hará la facilitación está enojado o hay un ambiente de desconfianza entre ellos? Digamos, de ejemplo, pone la facilitación para crear una agenda anual de trabajo, pero donde se percibe que entre sus integrantes hay una mínima y tensa comunicación. Voy a repetir, voy a parafrasear un poquito también la Eh, pregunta. eh, está Si es clarísimo, Felipe. Está posible, clarísimo. Está ¿sí? ¿Está clarísimo. Sí, está clarísimo? clarísimo. Sí. Perfecto. Entonces, si ¿Quién de alguno de ustedes? ustedes... Sí. Me encantaría responder porque me pasó. Me pasó que me pidieron hacer un taller con un grupo de personas y cuando entré y sentí, la energía era horrible. Ni siquiera habían abierto la boca y la energía ya se sentía. Empecé el taller y la energía ya se sentía. Separé el taller porque una de las cosas clarísimas es que el juego, que es una actividad que empieza y termina, y la lúdica, que es una actitud frente a la vida, no tiene nada que ver o sea, no sirve para tapar lo que existe, no sirve para evadir, sirve para hacerte cargo, actitud frente a la vida. Por lo tanto, ahí se hizo lo que tenía que hacerse. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, en vez de hacer una actividad lúdica, porque no había la energía para eso, lo que hicimos fue un diálogo de intentar reflexionar qué estaba pasando. Luego, al final, cuando hicimos casi una sesión de conflicto, entonces terminamos celebrando que habíamos logrado desgranar lo que ahí pasaba. Y con eso me gustaría muchísimo dejar claro esto. El juego no es evasión. El juego sirve, en mi caso personal, y también lo aprendí con muchas personas con las que he estudiado, es para hacerte cargo de vos misma, hacerte cargo de tus relaciones, hacerte cargo de tus relaciones chiquitas y de país, aportar. Y sobre todo se trata de las personas que hacen que las cosas sean posibles, las personas que sienten, las personas que se relacionan. Y ese ambiente no lo puede tapar la lúdica. Entonces ahí el facilitador lúdico tiene que tener mucha experiencia para saber que no es un momento para estar con el juego que él había preparado o ella había preparado. Grande respuesta. Me gustó mucho. Felipe, danos la otra pregunta que viene por ahí, por Esta favor. pregunta ya va más directa y es cortita nomás, pero que creo que resuena porque se mencionó mucho, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo ubico a La Mancha? Así que haga su cherry, por favor, para, porque creo que hay personas que sí están bastante interesadas en eso. Creo que para ubicar La Mancha no van a tener ningún problema. Hay una página web que advierte que está desactualizada, pero también está la página de Instagram, así que es fácil y el correo es mancha@mancha.org.uy, .org.uy, de Y, ¿no? De Uruguay. Uy. Pero guay. Es Ujú. sencillo, sí. Repítelo otra vez, Mario, por favor, para aquellos que de repente no estuvieron atentos. Por favor, cojan lápiz y papel. Sí, el correo electrónico es mancha@mancha.org.uy. Ujú. El UI sería UY, Así es. de Uruguay, digamos, la abreviatura de Uruguay. Algo como, Eh, uy, 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 pata y cuy. Ya, acá lo acabo de mandar. ya, ya. Ahora, Muy bien. está también en Gracias. Instagram. Está también en Instagram y lo pueden ubicar también en las redes sociales. No, Ujú. en la página web, que está un poco desactualizada, dice Mario. Otra pregunta más, Felipe, que encuentres por ahí. Sí, Nadia Wanay nos dice, Ujú. ¿no? Excelente reunión, gran trabajo. Por favor, ¿podrían recomendar bibliografía y espacios de formación? Gracias. Si Creo, alguien... creo que ahí yo
levantaría la mano. Miren, en esta reunión, obviamente, estamos recién conociendo a los especialistas y en algunos casos se habrán dado cuenta que forman parte de nuestro grupo. Entonces, en el grupo de WhatsApp, que es Comlab Webinar, podemos dar respuesta a eso para cosas específicas, ¿no? Para qué tipo de bibliografía, sobre qué tema en específico, para que se pueda ir compartiendo allí. Ahora, si pensamos en algo de formación, me pregunto, ¿no? ¿Por qué no hacemos en colectivo un espacio de formación? Lo dejo ahí como una piecita importante, la dejo ahí y continuamos con otra pregunta. Vamos, Como dice Felipe. Hans, aprovechenlo, explótenlo, sáquenle el jugo, que se ha creado un grupo muy bonito. A ver, siguiente. Bueno, viene a ser casi lo mismo, es recomendar espacios de formación. Ah, Meli pone, ¿no? Yo, Argentina. ¿Cómo sugieren adaptar esta hermosa temática de juego cooperativo en el área de discapacidad? A ver, ¿quién? Bueno, quiero A ver, contestar porque ese fue mis inicios. Yo empecé como profesora de ya, educación empezamos con especial. Mercedes y seguimos con Ujú. Pamela. Ok, yo ¿Sí? empecé como maestra de educación especial, soy maestra de educación especial y mis grandes maestros fueron las personas con necesidades educativas especiales. Lo primero que hace un facilitador lúdico es observar. Y aquí tengo a mi gran maestra, que es la Pina, que es experta también en temas de discapacidad. Lo primero que haces es observar, conocerlos y saber cómo funcionan. Entonces, el juego, si vos llevas un juego cuadrado y lo querés meter, pues no te van a responder. Vos lo que tienes que llevar es una idea, un objeto, un mediador, y a partir de la sugerencia de cómo jugar con eso, van apareciendo las capacidades diferentes que el facilitador tiene que tomar para poderlos poner en juego. Por ejemplo, una cinta se mueve y hay quien la chupará, hay quien la moverá, hay quien se la enrollará o solo la observa y la queda viendo, ¿no? Y entonces todas esas cosas, hagamos lo que hace fulanito, ahora hagamos lo que hace sutanito, hagamos lo que hace... Para mí las personas con necesidades educativas especiales son los más grandes maestros de la oportunidad de hacer las cosas absolutamente diferentes para la diversidad humana que somos. Así que observen, síganlos y desde esa secuencia de seguirlos, propongan, tejan con ellos. Esa misma maestra La Pina la que me enseñó esto. Gracias. Gracias, Mercedes. ¿Alguien más que quiera responder esa pregunta de repente? Pamela sí iba a responder. Ujú. Sí, me venía también eso de observar y de tomar un poco también las propuestas que vienen, hay veces desde esas personas, ¿no? Como que, eh, digamos, siendo una gran jugadora, también hay veces abrirnos al juego que el otro nos propone. Me parece que hay mucho para aprender y, y bueno, y desde ese lugar también, desde esa porosidad donde yo estoy abriéndome a esos juegos que me está proponiendo el otro, también puedo empezar a reconocer y a rehabilitar, digamos, volver a jugar ese juego desde otro lugar, diferente. No sé si me explico. Como Perfecto. la escucha de los cuerpos, la escucha, la sutileza, la escucha, y tomar la propuesta, ¿no? Tomar la propuesta que hay de juego. Hay algo que me parece bien relevante ahí, Felipe, quisiera retomarnos haciendo conexiones entre las cosas que se han dicho. Transformar, evitar la exageración de la palabra y la escucha del cuerpo que va a motivar la emoción. Entonces, creo que todo eso en realidad nos enseña que la lúdica no es algo que se piensa, solamente es algo que se siente y que uno como ser humano puede transmitir. Entonces creo que eso me parece importante para responder esa pregunta porque también hay muchas preguntas sesudas, ¿no? Conceptualizantes. Entonces es como que ponerle un corsé al estado anímico y no puede ser así. Bien, ¿alguna pregunta más, mi querido Felipe? Sí, hay dos preguntas más, ¿no? Y sí quería agregar, porque algo que mencionaron todos en sus participaciones es justamente este sentir, ¿no? Que la lúdica es un proceso de libertad. Por un lado hablaban del lenguaje, pero más que todo del proceso cognitivo que a veces se da, que a veces repensamos mucho las cosas.
y como dicen, a veces pasa por aduana y cuando sale a la boca ya no sale tan legítimo como cuando se siente. Mientras que con el juego a veces no pensamos, simplemente sentimos y simplemente vibramos y simplemente sintonizamos. Y eso es algo que me resuena y que me gusta mucho de lo que han ido compartiendo. Ahora, bueno, continúo. Irán Basel pregunta, ¿cuál es el proceso recomendado para traducir un concepto técnico o teórico muy complejo en una mecánica de juego que sea fácil de entender, pero que mantenga el rigor de contenido? A ver quién se anima. ¿La podés leer otra vez? No hay ningún problema. ¿Cuál es el proceso recomendado para traducir un concepto técnico o teórico muy complejo en una mecánica de juego que sea fácil de entender, pero que mantenga el rigor de contenido? A ver si le entendí la pregunta. Es, de repente yo tengo un concepto que necesito compartir con un equipo y es un poco complejo y quiero trasladarlo a un juego, ¿no? A una mecánica de juego que sea más simple, pero que no pierda ese rigor del concepto, pero que pueda ser más fácilmente incorporada por los participantes a través de una mecánica de juego. A mí ¿Cuál me sería el proceso aparece, recomendado? Sí, Pamela. no, a mí me aparece, digamos, el potencial creativo, no sé si es tan directo, me parece que hay veces uno va probando, ¿no? Como que tenemos una idea de cómo compartimos esto, cómo lo explicamos, cómo probamos, y también me aparece mucho esto de que hay veces, no sé, hay veces me propongo con un grupo hacer ese juego para entender ese concepto. O sea, que no es algo que yo solamente voy a crear desde mi soledad en mi casa, sino, a ver, vamos a trabajar sobre esto, a ver cómo sería si tenemos que pensar una dinámica para compartirnos esto y para comprenderlo desde un lugar que me gusta mucho esto de que, digamos, podemos entenderlo desde la cabeza, pero también podemos entenderlo desde las tripas o podemos entenderlo desde el latido del corazón. O sea, desde dónde queremos entender lo que ese concepto, ¿no? Me parece que ahí también aparecen como caminos muy enriquecedores en relación a esa integración que no pasa solamente por la cabeza, digamos, por mi cuerpo o mente, sino por un cuerpo que tiene un montón de posibilidades cognitivas que no se pasan desde lo celular, desde cosas mucho más sutiles. Eh, no sé, me aparece eso, y que a veces quiero explicar algo y que la primera vez no me sale como quiero, digamos, ¿no? Como que también probando, equivocándome, hasta en el mismo grupo, digamos, como que quiero, me interesa traer esto, para esto está saliendo fatal, o sea, yo quería compartir algo específicamente y no está yendo por ese sitio, ¿no? También como con cierta humildad de que es un proceso el aprendizaje y no es tan causa-efecto, me parece a mí, menos un juego, digamos. Hay algo que de repente puedo complementar a Juancito, lo que dice sí, Pamela. después me das Rosita, un momento. adelante Rosita, tú eres la panelista. Gracias. Yo creo que hay una cosa que a veces, sobre todo a los colegas, a los profesores, eh, no sabemos cómo, hay un término que no me gusta que es gamificar. Yo creo que todo es jugable, pero creo que también hay espacios para los procesos cognitivos de las habilidades duras. Y hay cosas como pensamiento crítico, como toma de decisiones que se ejercitan en el proceso de juego o en la actividad lúdica, que nos ayudan a construir el conocimiento. Y cuando son, digamos, no sé, por ejemplo, un tema difícil para niños, niñas de ciudadanía, de trabajar conceptos referidos a, no sé, toma de decisiones políticas o el contexto político que uno pensaría que los chicos o las chicas no pueden entender, y sin embargo se pueden hacer juegos colaborativos, juegos cooperativos, donde se pongan en práctica estos conceptos y uno pueda ir aterrizándolos en palabras sencillas que el público finalmente pueda entender. Pero ahí entra esto que decía Mercedes, es que hay que conocer con quién voy a jugar.
en qué nivel están las características de estas personas con las que vamos a jugar, ¿no? Incluso en las personas con capacidades diferentes, ¿no? O sea, por supuesto, pues, nosotros hacemos espacios de juego si no están pensados solo para niños o niñas, digamos, neurotípicos. No son espacios de juego donde uno se adapta al espacio de juego y al contexto. Todos y todas nos tuvimos que adaptar a la pandemia y se pudo. Y finalmente pudimos trabajar muchos en redes, ¿no? En redes virtuales, digo, ¿no? Pero creo que pasa un poco de conocer con quién voy a jugar, con quién voy a trabajar y las características que este grupo pueda tener para poder plantear un proceso, quizá no lúdico en el sentido del caos, de la algarabía, del disfrute, sino de un proceso más reflexivo, pero que también pasa por un espacio de juego. ¿Podría aportar, Hans? ¿Me das Dale, permiso? En- dale, dale. eh, los conceptos son prácticamente una reducción del significado y el sentido de una idea que pertenece a un entramado gigante que es la vida, ¿no? Entonces, al ser reducido así chiquitito, y eso es lo que tenés que enseñar, la primera cosa es conectarlo con algo que te haga sentido, según el grupo con el que estés trabajando, el objetivo con el que estés trabajando, se mueve primero lo personal. Por ejemplo, cooperación internacional, ¿no? Primero mueve el concepto de cooperación, después mueve el concepto de internacional con algunos elementos. Y aquí viene una pregunta que pusieron ahí entre la diferencia de juego y lúdica. A veces puedes trabajar lo que son secuencias lúdicas. Juego es una actividad que empieza y termina, tiene un montón de características, pero solo para la síntesis. Y la lúdica es una actitud del ser frente a la vida que también surge en el juego, en el arte, en la música, en el movimiento, en el performance. Usa esos recursos. Por ejemplo, cooperación internacional, construyame el concepto de cooperación internacional con esta sombría, con este abanico, con esta tal cosa, le das un montón de recursos y la gente hace lo que se llaman instalaciones artísticas. Y a partir de ahí le pones música, le pones movimiento al concepto, le pones sentido, le pones tal cosa y todo cobra vida y después lo vas hilando hacia tus objetivos específicos para concretar en los significados y los conceptos que traes, pero enriquecidos por la experiencia y los conceptos y vivencias que la gente te aporta. Un tejido conceptual, no solo la de los libros. Excelente. O sea, se ha convertido en una clase de cómo hacer lúdico todo. Ay, mira, qué bonito. Bueno, Y yo ahora, quería aportar una cosita. Por favor, yo sé que a Quisiera veces agregar un concepto también. las redes sociales pueden ser... Ariel, ¿tienes ahí algo que decir? Sí, creo que dijiste algo. Sí, Adelante. solamente quiero agregar un concepto a este tema de lo que pude captar, y es que yo creo que afortunadamente en esta área y en esta dimensión de la lúdica y el juego, no podemos tener siempre el control. Parte de la esencia de este fenómeno es que no podemos tener siempre el control. Por lo tanto, hay cosas que suceden y que nos trascienden. Y yo creo que eso es una virtud de este fenómeno. Es lo que le da la profunda característica de ser libertario. Hay que aprender a vivir con eso. Entonces, no siempre, cuando queremos hacer con un juego o con una actividad lúdica, llegar a un determinado objetivo o trabajar un tema, ponerlo en formato de funcionalidad, no siempre nos va a funcionar. Y yo creo que, insisto, me parece que es una de las cosas sabias que tiene este fenómeno y que por la que brindo y festejo, más allá de que se pueda utilizar claramente como instrumento. Pero hay una dimensión en la que nos trasciende, en nuestras propias intenciones. Muy bien. Hans, ¿tú querés agregar algo? Eh, No, lo voy a dejar ya porque si he intentado hacerlo 2 o 3 veces y no ha salido es por algo. Es el universo que te dice Hans para la siguiente. Ok. Exacto, para la siguiente. Bien, yo creo Hay que una... el tiempo nos ha El tiempo nos vencido. gana, sí, El tiempo nos ha exactamente. vencido, Felipe. Más bien, vamos a dejar las preguntas ya, porque tenemos que ser respetuosos con el tiempo. Y solamente les lanzo una pregunta, ¿no? Eh,
si todas estas experiencias ya existen en Latinoamérica, ¿qué pasaría si estas dejaran de estar aisladas? ¿Qué sugieren ustedes que podemos hacer como comunidad? Me encantaría que Ariel explicara la relajo, porque fue una de las experiencias más bonitas de hacer que todos los lúdicos coincidiéramos en una propuesta. Y fue en Nicaragua, no sé yo, 10 años continuos trabajando con eso y nos juntamos mucha gente para hacer cosas maravillosas. Te pido, Ariel, que lo contes, por favor. Les pido entonces a todo el El grupo que relajo. por favor, Ariel, un ratito por favor, solamente para pedirle al grupo que extienda 10 minutos de su tiempo para poder terminar de manera productiva esta última sección. Entonces, por favor, vamos a terminar a las 9:40 hora Perú. Le pido a Ariel que continúe ahora sí. No, muy breve. La sigla relajo pretendía dar cuenta de una red latinoamericana de juego y al mismo tiempo jugar con la expresión de ese caos divertido y de valor que podemos generar a través del juego, cierto relajo. Y esa experiencia yo creo que fue un- una, una potencia que nos permitió encontrarnos, pero también me queda la sensación, Mercedes, esta es mi idea, de que estos encuentros eh, tienen como la posibilidad de potenciarse en la diversidad y que entonces lo que se genere tiene que ser muy respetuoso de esa diversidad, porque si no unificamos lo que no es unificable. Y por eso insisto, esta dimensión es profundamente libertaria. Juguemos juntas y juntos, pero reconociéndonos en las enormes diferencias que tenemos, culturales, generacionales y de toda la índole que se nos pueda ocurrir. Por Gracias, ahí la gracias dejo nomás. Ariel. Gracias Ariel. Bueno, el tiempo nos ha vencido y la última sección que nosotros queremos eh, proponer tiene que ver un poco con la fijación de la sabiduría escuchada. O sea, no solamente hay que escucharlo, sino que también hay que reconocerlo en nosotros mismos. Entonces, la pregunta que siempre hacía nuestro maestro Frederick Peirce, ¿no? Con el awareness, ¿de qué se dieron cuenta? Con todo esto que escucharon hoy, ¿de qué se dieron cuenta? Por favor, escríbanlo en el chat, lo vamos a leer. Eh, y compártanlo, porque cuando hay momentos, ajá, momentos importantes que son compartidos, la conexión también hace que florezcan estas ideas y no se queden solamente en una o dos cabecitas, sino que en todo el grupo. ¿De qué se dieron cuenta? Por favor, escríbanlo en el chat para poder finalizar y que también esto sea de retroalimentación para nuestros invitados e invitadas. Bueno, creo que no hay ese momento de reflexión, no sé, están escribiendo probablemente. Felipe, ¿tú qué opinas? Yo opino, bueno, en primer lugar, que extiendan este chat. De repente terminamos ahorita la sesión de Zoom y este chat también se va a cerrar. Y yo digo que también compartan acá y como dijo Han, sáquenle jugo al chat que tienen en WhatsApp con LAF. Hay una pregunta que se hizo hace un rato que sugieren que podemos hacer como comunidad y surgieron preguntas de dónde podemos aprender esto. Tienen todo sobre la mesa, ¿no? Y yo les invito
aprovechen esto y como dijo Ariel, trabajémoslo como comunidad, aprovechemos la diversidad, aprendamos juntos desde nuestras diferencias, en pocas palabras juntos, pero no revueltos. Este, pero sí, sacarle este provecho, ¿no? Me gusta, ya la gente también ya se está Ya hay animando, respuestas ya. ya están escribiendo. Sí, sí, Entonces, sí. sí, es importante eh, que nos damos cuenta de que el juego o la lúdica es mucho más profunda que simplemente pasar el rato o buscar un momento divertido, que es lo que muchas veces se piensa. Va más allá, es mucho más profundo, es conectar con otros, es una manera de conectar con otros, de conectar, como dijo Pamela, ¿no? Desde la fortaleza, desde la delicadeza de un hilo, por ejemplo, ir construyendo, ir conectando, ir sintiendo a los demás, empezando desde un juego para mí, para otros. Entonces es mucho más profundo, ¿no? Es dejar un poquito, de repente, los patrones mentales que tenemos para dejarnos fluir, ¿no? Entonces, eso es con lo que yo me quedo un poco de la reunión de hoy día. He visto varias respuestas acá. Vamos leyendo unas cuantas, Felipe, ¿qué te Sí, es lo parece? que estoy haciendo, justamente voy a subir para leerlas. A ver, Y que acá, si eres acá silencio por me ejemplo, bajo. voy Ya, leyendo acá, una, empezamos. voy leyendo Empe- yo una y tú otra, ¿ya? Dale. Sigamos usando el WhatsApp grupal de con Love Webinar para compartir otras experiencias y bibliografía. Bien. Y crear redes de colaboración entre personas y grupos que hacen juego lúdica y respetando y honrando sus diferencias. Que el único agente físico universal es propio, cuerpo, dice Meli. También mismo continúa, ¿no? Primer registro hacia el mundo y hacia uno mismo. Es lo que completó Meli. Creo que esa era toda la idea. Sandra dice, la lúdica nos trae felicidad. Si hiciéramos todo en dicha conexión, seríamos más unidos. Leonel Groisman dice, las emociones y el corazón nos conectan. Lucho Vélez dice, me di cuenta que hay mucho más para seguir aprendiendo. A estudiar, Pelucho. Julio Lino, Sí, dale, dale. Julio Lino dice, el grado de imaginación cuando se extrapola a los participantes a participar en el juego como niños, los va a invitar a que puedan imaginar y buscar soluciones mediante los roles dentro del juego. Margarita, ¿qué dice nuestra amiga Margarita desde Ecuador? Felipe, léelo, por favor. Allá. Sigamos dialogando con estas enriquecedoras experiencias. Gracias, Hans y panelistas. Me di cuenta que la lúdica es el sentir. Dijiste, Hans, y el juego es quizá más pensado. Mm. Sol Migueles dice que estas otras formas siguen vivas, aunque en la cotidianidad de este contexto cruel parece que ya no. Y escucharlos es tan estimulante, dice Sol Miguel. Adelante, Felipe. Nadia Guanay dice conectar, humanizarnos. Sigo con el Sigue, siguiente. sigue, sigue. Guillermo Querolo dice, miremos a los participantes como uno y en el juego eres igual e involucrado en el objetivo y las acciones del grupo. Ujú. ¿Continúas tú? Sigue, 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 sigue. Giselle Padilla dice, me llevo este esfuerzo de desglose paralelo entre conceptos, entre la corporalidad de los participantes y el propio, entre la sensibilidad o emotividad de los participantes y el propio, que hay que hacer para pensar y diseñar dinámicas lúdicas. Geraldine dice, me di cuenta de cómo el juego me encontró y me encontré cuando más lo necesitaba. Sandra nos dice, escucharlos me dio la oportunidad de darme cuenta que hay luz a pesar de las circunstancias. Unidos podemos seguir multiplicando, como lo hizo y lo hace La Mancha y DH. Muy bien. ¿Sigo? Ahora yo te reemplazo. Muchas Sí. mujeres realizamos actividades, dice Ana Runategui, dinámicas o acciones lúdicas, pero no las hemos reconocido como tal. Muchas gracias por todo lo compartido. Liz Watay dice, me doy cuenta que la lúdica es un arte y nos permite mirarnos a nosotros mismos y a los demás. Nos ayuda a conectarnos y fortalecer más el tejido social. Chávez
Dice, una experiencia enriquecedora como persona, mamá y profesional. Muchas gracias por todo. Erika Miranda de México dice, todos estamos inmersos y conectados, ideas, conocimiento y crecimiento. Finaliza, Felipe, finaliza. Ya, continúo con Laura Galeano, que dice que el tema de lúdica es importante en cada área para llenarse de vida y vincularse a la alegría y la humanidad de cada persona. La necesidad de hacer más seguidos estos espacios. Judith Leva nos dice, los dos encierran un contexto social de aprendizaje para estimular los hemisferios cerebrales para mayor claridad. Irán Barcel, aprendí que existen espacios importantes donde se puede compartir sobre el uso del juego y la lúdica. No sabía que este era todo un tema, a pesar que trabajando en desarrollo había hecho uso de alguna de estas herramientas. Erika Felipe, Miranda, finaliza con Erika porque ya el tiempo nos sí. venció. Quedan dos nomás. Ya, dale, dale. Liberarse y quitarse prejuicios. Todos somos niños en el fondo y nos reforzamos. Y Yamil dice, hace falta en nuestros espacios sentir, pensar lo que vamos aprendiendo y conectarlos con la vida. Sentipensar lo que vamos Sentipensar. aprendiendo. Sentipensar. Bueno, les agradecemos mucho la participación de ustedes, amigos, porque para ustedes está hecho este webinar, amigas y amigos del COMLAF, es la Comunidad Latinoamericana de Facilitadores. Ahora, invitamos a nuestros invitados, valga la redundancia, a que puedan despedirse. Mercedes, así brevemente, por favor. Muchísimas gracias y un placer estar con todos ustedes y con gente que quiero y respeto muchísimo desde hace muchos años. Gracias por inspirar esto, Hans. Gracias. Rosita Piscoya. Igual, muchísimas gracias. En verdad, para mí es un lujo haber escuchado a Ariel después de muchos años y encontrarme con Mario. Bueno, conocer a Mercedes, a Pamela. Gracias, Jancito, por traerme de vuelta. Gracias, Daniel. Pamela Villarraza, gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer enorme compartir esta ronda en torno a la lúdica y bueno, que quede ahí el entusiasmo para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Gracias. Mario Piñeiro, te escuchamos. Bueno, agradecer a la organización, a TH. Ha sido un gusto compartir con las personas que han asistido al webinar. Ha sido un gusto compartir con las personas invitadas como panelistas, reencontrarme con gente muy querida y a la vez también, bueno, conocer a Mercedes, bueno, a través de medios virtuales, pero bueno, ya conocíamos de nombre, digamos, y de Cuentos en la Mancha, por supuesto. Pero bueno, eso, redundar en el agradecimiento y dejar señalado que también es una oportunidad de crecimiento también desde este lado, de aprender. Gracias, Mario. Y para finalizar, Ariel, con Bueno, broche de oro. agradezco, parafraseando a un italiano que se llama Recalcati, y uno de sus tantos libros se llama La hora de clase por una erótica de la enseñanza. Y quiero terminar invitándonos a todas y a todos a tener una erótica de la lúdica, a mantener viva la pasión por este saber tan particular, que es un saber hacer, pero también es un saber sentir y un saber vivir. Así que muy agradecido por el espacio y sobre todo por el reencuentro con mi queridísima amiga Mercedes. Gracias, gracias Ariel, gracias a todos y en especial quiero agradecer a Felipe Cochrane, quien ha cofacilitado conmigo este webinar, para quien yo les pido un fuerte aplauso, mi amigo Felipe, gracias y aplausos también Gracias a para ustedes. ustedes. Gracias a ustedes y con esto creo que nos despedimos. Hasta el próximo webinar. Muchísimas gracias y nos vemos.